dice el Señor una y otra vez que estemos preparados porque el fin vendrá, no sabemos cuándo, el día ni la hora, pero de que viene, viene y debemos de estar preparados. Que el Señor te bendiga, Wendy, que el Señor te bendiga, hermana Ramona. Dice en la lección de hoy, en el 4:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen esto, mis amados. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro aprobio. Así ustedes me imagino que han escuchado, como siempre dicen por ahí en lo secular, que están escasos los hombres, que va, un hombre tiene 7 mujeres, miren de dónde salen todas las cosas, porque Dios nos avisa todo. Así es que sin más preámbulo, le vamos a entregar a nuestro ministro Johnny Castro para empezar la enseñanza de hoy. Adelante. Hermana, antes ¿Sí? de empezar, Dios le bendiga a todas. Antes de Amén. empezar, quisiera dar un testimonio. La niña fue operada hoy y todo salió bien. Acabo de llegar a la Gloria a capital. Dios, aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Sí, acabo de llegar a la casa. Cuando me estaba entrando la llamada, era que estaba entrando a la casa. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Usted sabe que tenía un ejército de aquí orando de todas las iglesias, porque inclusive el grupo de la iglesia que asiste Wendy también estaba orando. Amén, Todos estábamos amén. unidos en oración. Amén. Y Dios es bueno. Gracias. Gloria a Dios. Sí, gracias, hermana, por apoyarme. Dios le bendiga. Amén, bendiciones, hermana. Amén. Señor continúe bendiciendo a tu niña, aleluya. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Qué noticia más agradable. Amén. Amén. El Señor en segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y se sanaré su tierra. Amén. Amén. Esa palabra ahí, entonces. Aleluya. El Señor dice que si nosotros clamamos a Él, nos arrepentimos, Él está ahí. Y este es un gran ejemplo ahora, ese gran milagro con esta niña, este ejército de ángeles orando por esa niña. El Señor no escucha las oraciones. El Señor está ahí. Hermano, la hermana Ramón acaba de decir algo ahora mismo y me conmovió mucho porque no hay en el mundo un político, no hay en el mundo un presidente, no hay en el mundo una persona importante que se siente en una mesa a esperarla a usted. Sin embargo, el Rey de Reyes, el Creador del mundo, el Dios de dioses, siempre es el primero en llegar a esperar por usted. Amén. Qué bonito. Bendito Dios. Debemos de seguir alabando y glorificando a ese Dios. Ese es verdadero Dios que tenemos nosotros. Que vendrá, como dijo la canción. El fin vendrá, pero Él estará ahí con nosotros. Amén. Como dice el profeta Isaías. Hoy vamos a entrar al capítulo 4, 5 y 6. Sí, Es uno de los capítulos, wow. Mientras más nos adentramos en Isaías, creo que más nos acercamos al Señor. Es que Isaías es su profecía. Buenas noches, familia. Disculpa, Johnny, que interrumpa. Buenas Estoy uniendo noches. ahora. Voy saliendo del trabajo y voy ahí escuchándolo. Aleluya. Dios amén. te Dios le bendiga, bendiga. hermano. Bienvenido a la casa del Bendiciones. Señor. Qué bueno. Bienvenido, discúlpame, ministro. Bienvenido, familia. Tenemos al primo Héctor, que también va a estar uniéndose a los estudios bíblicos. Así es que, Dorisa, te tenía yo una sorpresa. Ahí está tu hermano. Aleluya. Familias para Cristo. Así que ya ustedes saben, cada uno de ustedes inviten un primo, que todo el mundo tiene un primo, un tío, un amigo. Inviten a oír la palabra de Dios para que cuando estemos en el cielo tengamos todas esas coronas llenas de piedras de todas las almas que hemos ayudado a venir al camino de Cristo. Amén. Amén. Aleluya.
Aleluya. La verdad que es una bendición para mí porque hace 15 años el Señor me dio esa visión y en una fiesta tuve el valor de pararme y decir que el Señor me había dicho que yo iba a trabajar para traer la familia a Cristo. Aleluya. Y es una bendición. Hemos estado trabajando en eso por, wow, todo este tiempo y el tiempo del Señor es perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a entrar hoy al capítulo 4, 5 y 6. Si es posible, si podemos llegar al 6. Si no, vamos entonces a terminarlo en el 5. Son dos capítulos emocionantes. Le digo que cuando uno entiende esa profecía, nos acercamos más al Señor. Amén. Capítulos 3, 25, 26 y capítulo 4, 1. Al terminar el estudio del capítulo 3, afirmé que los versículos 25 y 26 de este capítulo deberían pertenecer al capítulo 4. Cuando leemos el versículo 25 y 26 del capítulo 3, junto con el versículo 1 del capítulo 4, obtenemos el significado de todo el pasaje. Dices, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Aquí dicen, como leyó la hermana Jané ahora mismo, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Dice, quita nuestro oprobio. Estos versículos, hermanas, aquí reflejan las condiciones durante la gran tribulación. Y el resto del capítulo 4 representa la preparación para entrar en el reino milenial. Esta sesión podría llamarse profecía en dos aspectos. Las condiciones prevalecerían no solo en los días siguientes y a la amenazada cautividad babilónica en aquel tiempo, sino también en los oscuros días de la tribulación, los cuales son seguidos por los versículos 2 al 6, como ocurre con la profecía milenial. Como los hombres son muertos en batalla y habrá falta de hombres, solo queda un hombre para varias mujeres. Y las mujeres aquí rogaban ser llevadas a la casa de un hombre sin condición ninguna, excepto de llevar el nombre de ese hombre. Aleluya. La escritura dice que quita nuestro aprobio. ¿Qué es aprobio? Busquemos esta palabra y la definiré y vamos a definirlas a continuación. Aprobio se refiere a la vergüenza, a la deshonra y humillación o reproche que sufrían las personas por sus condiciones o acciones. Dice que morir sin hijo era para los hebreos el cenit, el apogeo o el punto culminante de la desgracia. Pero muy por encima de eso está la desgracia de no estar casada o ser estéril. Dice que sentían especialmente no estar casada o estéril las mujeres judías que esperaban la simiente de la mujer. Jesucristo aquí es llamado el renuevo en el versículo 2. La desolación de una mujer hebrea no podía llegar más lejos. Los versículos 2 al 6, aquí esta sesión de versículos describe una visión del reino del futuro. En el versículo encontramos la palabra renuevo de Jehová. En otra palabra, la parte de las escrituras se denomina rama o vástago. También se le llama en este versículo el fruto de la tierra. Y esto lo vemos en su humanidad sin tacha, que brota en medio de toda la muerte y la desolación de la raza de Adán. En toda la ruina, en toda la guerra y en toda desolación hay una única estrella de promesa, esperanza y bendición. Dice, porque habrá un remanente de Israel, descrito aquí en el versículo 2, como a los sobrevivientes de Israel.
Y esto serán dejados, dice, cuando hayan pasado los ardientes juicios de Jehová. Y cada uno, dice, incluido en este remanente, será inscrito en el libro de la vida. Cuando seguimos los versículos 3 y 4, todo aquel que ha quedado en Jerusalén y todo aquel cuyo nombre está escrito entre los vivos, será un pueblo santo y dedicado a Cristo. Todos los versículos del 2 al 6 indican que esto entonces, hermanos y hermanas, es el inicio de lo que se denomina el milenio, cuando el Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo, reinará sobre la tierra para siempre. En la dispensación del cumplimiento del tiempo, cuando todas las cosas en los cielos y en la tierra estarán bajo su control, como lo vemos en Efesios 1:10. Y en el versículo 5 vemos que el Señor creará una nube de humo de día y un resplandor de fuego de noche sobre toda morada del monte Sión y sobre todas las asambleas. En el versículo 6 habrá un tabernáculo, dice, para sombra contra el calor de día y refugio y escondedero contra la tormenta y la lluvia. Esto habla de la gran gloria, lo que le llamamos la gloria Shekinah de Dios, la gran presencia de Dios. Es un pensamiento paralelo aquí que se nos da en Éxodo 13, cuando leemos Éxodo 13, 21 al 22. Esta es la presencia de Dios cuando el Mesías esté con su pueblo. Dice, y su morada y su guía y su refugio y su protección permanezcan en él. En este capítulo, finalmente aquí, porque este capítulo es corto, hemos visto primero la tribulación y después más allá de la tribulación, el reino milenial de Cristo. Ahora, cuando entramos en el capítulo 5, recordará que esta visión de Isaías comenzó en la primera parte del capítulo 2. Y ahora estamos en el último capítulo de esta misma segunda visión. Este capítulo se llama La viña de Jehová. Es algo hermoso. Es aquel rey que llora por su pueblo. Es aquel rey que da todo por su pueblo. Como acabo de decir, el rey se apea de su reinado y viene a esperarlo a usted. La viña aquí proviene de dos figuras tomadas del mundo de la botánica para representar a toda la nación de Israel. Y la otra es la higuera. Aquí nuestro Señor dice que contó una parábola de la viña antes de su muerte, que obviamente se refería a toda la casa de Israel. Eso lo vemos en Mateo 21, 33 al 46, la viña del Señor. El mismo Señor la cuenta ahí. Dice que Isaías anunció la inminente cautividad del reino del norte a Asiria y del reino del sur a Babilonia. El Señor Jesucristo mostró que Dios le dio una segunda oportunidad en el regreso tras los 70 años de cautividad en Babilonia. Pero aquí el rechazo del Hijo de Dios daría entrada a una dispensación más extensa y seria. Aquí Isaías compara a Israel con la agradable viña plantada por el Señor, la cual en lugar de producir fruto abundante, solamente dio uvas silvestres e inútiles, como lo cuenta el Señor Jesucristo en Mateo 21, 33 al 46. Los versículos del 1 al 7, el Señor en el versículo 1 dice, ahora cantaré a mi amada el cantar de mi amada a su viña. Tenía mi amada una viña, dice el Señor, en una ladera fértil. El Señor dice que Él cantará a su amado. ¿Quién podría ser? Solamente el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? A su viña, ¿quién podría ser? Eso significa que Jesús toca la casa de Israel. Y de nuevo, tenía, dice él, mi amada, una viña. Eso dice lo mismo. El significado puede encontrarse al saber quién habla
y también al leer el versículo 7, que nos da más indicaciones. Ciertamente, dice el Señor, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya son. Aquí Isaías mira más allá y ve al Señor Jesús siglos antes de su venida. ¡Qué bendición! Una de las profecías más claras de Isaías, cuando Isaías ve el Mesías. En el versículo 2 vemos que la viña está cercada y fue despedregada y la tierra estaba plantada con vides escogidas. ¿Cuáles son esas? Israel. Israel fue escogido. Dice que él construyó una torre en medio de ella y también hizo un lagar. Dice solamente para descubrir que no había fruto conforme a sus deseos santos. Es decir, en lugar de dar fruto para Dios, Israel produjo lo que solamente entristecía su corazón y deshonraba su santo nombre. Dice, y por lo tanto, dirigiéndose él mismo a los habitantes de Jerusalén y a los hombres de Judá, preguntó, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros, por la viña de hoy, de su iglesia, que no haya hecho? El Señor lo ha dado todo. Todo lo ha dado, todo lo dio por su pueblo Israel y todo todavía lo da por nosotros, todos los días de nuestras vidas. Aquí en los versículos 3 y 4, tras todo el cuidado que él había derramado sobre Israel, su amorosa provisión y su perdón misericordioso se le mostró una vez más. Y ahora, dice él, ¿cómo podía ser posible, dice el Señor, que no hubiera un fruto adecuado para él? Todavía el Señor habla a su pueblo. Todavía el Señor habla a su iglesia. Y el Señor todavía canta a su viña. Todo esto es una manifestación de un corazón, hermano, que se había apartado de Dios vivo. Y por lo tanto, después de darle una oportunidad tras otra para arrepentirse y juzgarse a sí mismo ante los ojos de él, finalmente decidió abandonarlos, diciendo en los versículos 5 y 6, os mostraré pues ahora qué haré yo a mi viña. Hermano, aquí hay algo que aprender, muy importante. El Señor dice en su palabra, mi espíritu solo contendrá con el hombre 80 años. Es algo simbólico, es un número simbólico. Pero hay un número determinado de años en el cual el Señor dice que Él contendrá con el hombre. De ahí en adelante, como lo hizo aquí con su viña. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. O mostraré yo ahora lo que yo haré con mi pueblo Israel. Dice, le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca, romperé su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, dice el Señor. Dice que crecerán el caldo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Es un castigo para aquel que se aleja de Dios. El Señor tiene el mismo castigo en los últimos tiempos para aquel que se aleje de Él. Así como sucedió en Jerusalén, así sucederá en los últimos tiempos. Es un juicio de Dios contra su pueblo aquí. Aquí vemos el lenguaje claro que Dios ciertamente había plantado a Israel y había protegido de todo, y sin embargo sus recompensas fueron solo uvas silvestres. Israel y Judá serán disciplinados por Dios de manera fuerte y firme. Fuerte y firme serán. Este es un castigo de Dios a su pueblo
por darle la espalda. En los versículos 8 al 23, estos versículos tenemos los 6 ayes terribles sobre Israel. Estos 6 ayes anuncian la ejecución de juicio. Las predicaciones en este capítulo de Israel y Judá han ocurrido exactamente con el hombre como raza. Porque el Señor Dios cantó un canto de amor, dice, y gozo sobre su creación en Génesis 1. Pero todos aquellos que han seguido a Adán, el primer Adán, han adoptado la naturaleza del pecado e iniquidad. Todos, no hay uno. Pero la gloria a Dios, hay un segundo Adán. Y el canto sobre él nunca para, nunca cesa. Aquí el primer ay, en los versículos 8 al 10. El primer ay está dirigido contra el deseo de los ojos, la codicia de casas y tierras. El pueblo nunca estaba satisfecho. Tras haber adquirido una casa o un campo, debían tener otro. El Señor habla claramente en este punto cuando da la indicación de que el castigo corresponderá a la ofensa. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, y 10 yugadas de viña producirán un bato o unos 8 galones. Una yugada es la cantidad de tierra que una yunta de bueyes puede arar en un día. Si queremos codiciar, hermanos, hemos hacerlo bíblicamente. Y la escritura dice, procurad pues los dones mejores. Es decir, lo que sacarán menos de nosotros mismos y edificarán a nuestros hermanos. Como lo vemos en Primera de Corintios 12:31. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Nos dice que trabajemos para ser el hermano, que busquemos al hermano, que no seamos codiciosos, que no seamos ávaros. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. El segundo ay, en los versículos 10 al 17, vemos que el segundo ay está dirigido directamente contra los deseos de la carne, contra quienes desde el comienzo del día, dice el Señor, hasta el fregor de la noche buscan beber hasta que el vino los sigue a ellos. Esto se combina con la forma más refinada de placer sensual, la música, que desde el día de jugar, dice, ha sido uno de los principales deleites de los hijos de Caín. Para aquellos que no conocen a jugar, jugar fue un personaje bíblico que se convirtió en músico y engendró una línea de músicos que tocaban el arpa y la flauta. Dice que estos dos, vino y música, son toda su vida. Y se provee para cuerpo y alma, pero ¿qué del espíritu? Que nunca puede ser satisfecho. Nunca puede ser satisfecho sin Dios. Solo Dios satisface el espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar día tras día, nuestro espíritu. Dice que ellos no miraban la obra del Señor, ni le importaban las obras de sus manos en los versículos 12. En el versículo 13 parecen no tener ningún conocimiento de Dios. Y sus hombres de honor parecen de hambre y se secaron de sed, dice la palabra. En otra palabra, no se puede beber lo suficiente de eso porque siempre tendremos sed. Siempre tendremos sed. Notemos de nuevo la correspondencia entre el pecado y el castigo en el versículo 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, dice, y sin medida, dice, extendió su boca, y ella descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y el que en él se regocijaba, y en el que él se regocijaba.
en toda la severidad del juicio, hermanos y hermanas. El Señor de los ejércitos será exaltado y será santificado en justicia, siempre, hasta el fin de los tiempos. El tercer ay aquí, leemos sobre el tercer ay en los versículos 18 y 19. Este es sobre quienes desafían abiertamente al Dios de Israel. Dice, y está dirigido claramente contra quienes, presumiendo de libertad, no son otra cosa sino animales de carga. Dice que ellos desafían al Señor Dios al llevar a cabo lo que por tanto tiempo ha amenazado con hacer, cuando dicen en el versículo 19, vaya, ya apresúrese su obra y veamos. En otras palabras, son aquellos quienes no pensaban que la profecía podría cumplirse y nunca ni podía comprenderla. Nunca podrían comprenderlas. Hoy en día pasa lo mismo, hermanos. Nosotros los cristianos anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo día tras día, porque sabemos lo que Él trae. Pero aquellos que no creen en la profecía dicen, Jesucristo nunca vendrá. Han pasado 2000 y pico de años y Él dice que viene, nunca vendrá. Pero la profecía se cumple día tras día. Porque así como se cumplió la profecía para Judá en aquel tiempo, así se cumplirá la profecía de los últimos tiempos, como dice el profeta Isaías. El cuarto ay se encuentra en el versículo 20 y es sobre quienes no distinguen entre lo bueno y lo malo, y la justicia y la injusticia. Hoy está de moda eso hoy. Hoy no se sabe qué es bueno ni qué es malo. Hoy no se sabe quién es mujer o quién es hombre. Hoy no se sabe quién es cristiano o no cristiano, porque hay una confusión en el mundo. Y esa confusión la trae el príncipe de la tiniebla para confundir al mundo. Hacen de la tiniebla luz y de la luz tiniebla. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, no hacen distinción alguna entre la honra y lo que deshonra a Dios. No son ni fríos ni calientes, sino totalmente indiferentes a la verdad divina. ¿Y qué dice el Señor a eso? Dice que a lo tibio Él lo vomitará. Él aborrece a aquel. El quinto ay se encuentra en el versículo 21. Ay sobre quienes son sabios a sus propios ojos y prudentes delante de sí mismo. Aquellos que se enaltecen a sí mismo. Cada uno se considera competente para apartar a Dios por su propia vanidad y el orgullo de la vida. Dice que se hacen orgullosos. ¿Y qué hace el Señor? El Señor aborrece el orgullo. Este ya es el pecado del orgullo, que Dios aborrece sobre todo, como lo leemos en Proverbios 16. El sexto ay se encuentra en los versículos 22 y 23. Es para quienes están llenos de vino, que pierden toda sensación de juicio y de justicia. Esta no es una repetición del segundo ay, porque estos bebedores aquí están sobre el trono de juicio y muestran su incompetencia por el lugar que han ocupado, revirtiendo toda justicia, absolviendo al culpable, dice, y condenando al inocente. Los versículos 24 al 30. Ahora en los versículos 24 al 30 aquí se anuncia el castigo. La indignación de Dios se levantaría contra quienes repudiaban su ley y despreciaban su palabra. A la llamada de Dios aquí dice que tropas rápidas y poderosas descenderían sobre Judá. Su pueblo sería herido
Las naciones lejanas serían instrumento de venganza en manos de un Dios airado. Aquellos que solamente conocen el lado bueno, amable de Dios, Dios también tiene un lado airado. Lo que pasa es que la paciencia y la misericordia del Señor, nadie las puede contar. Son tan grandes, tan inmensas, pero Dios llega a un punto. Y llegará a un punto en este mundo como lo llegó con su propio pueblo. Así en los últimos tiempos. La aplicación inmediata de estas palabras inquietantes, hermanos y hermanas, aquí, para los espíritus malignos en marcha y triunfante, primero de Asiria, que llevaría cautivo a Israel, son las 10 tribus del norte, en el año 722 antes de Cristo. Y después de Babilonia, que más adelante alcanzaría a Judá. Israel completo llevado en cautiverio. Ningún esfuerzo por parte de Judá les permitiría repeler el poder del enemigo, porque ya no tenían la protección de Dios. Cuando hubiese llegado la hora señalada para la destrucción que había sido anunciada por tanto tiempo por el profeta Isaías, el Señor se había alejado aquí de su pueblo. El Señor estaba airado con aquella viña que él había plantado, aquella viña que le dio a la espalda el pueblo de Israel. Dice que como un león rugiente, las naciones del oriente avanzarían sobre su presa y se la llevarían triunfante. Y en esa hora de angustia, ellos clamarían al Señor en vano. En esa hora de angustia, ellos clamarían al Señor en vano. Llegará el tiempo, como dice el Señor en su palabra. Busquen al Señor ahora mientras puede ser encontrado, porque llegará el tiempo que no lo encontrarán. Él nos responderá. Dice que la tiniebla y la tristeza estaban destinados para ellos. Observemos las palabras en el versículo 30. En aquel día, dice, uniendo esto con los capítulos anteriores y justificando esta conexión aquí. Es bueno recordar que aunque las naciones pueden ser influenciadas por todo tipo de motivos, pocos reconocen que Dios sigue moviéndose en el escenario. El Señor hoy se mueve en el escenario. El Señor nunca ha perdido el control. Nunca ha perdido el control. Siempre está ahí. Y finalmente en este capítulo vemos que su mano poderosa puede verse incluso en nuestra época actual al ver esta y otras verdades de las palabras de Dios que suceden y se cumplen en nuestro tiempo. El Señor nunca ha perdido el control. Él está ahí siempre. Ahora llegamos al capítulo 6. La tercera visión de Isaías. La primera visión se encontraba en el capítulo 1. La segunda visión comenzó en el capítulo 2 y continúa hasta el capítulo 5. Ahora en el capítulo 6 tenemos la tercera visión. Igual que el tercer libro de la Biblia, Levítico, nos lleva al santuario con las glorias de Cristo desplegada ante nosotros en todos sus tipos. Así en nuestro libro de Isaías llegamos ahora a la tercera visión. Y en este capítulo vemos al Señor Jesús en su gloria plenamente manifestada, lo cual es precisamente el significado de 3. Esta parte de la profecía es muy reverenciada por nosotros, por las palabras registradas en el capítulo 12 de Juan, cuando leemos versículo 36 al 41, el cual Jesús dijo lo siguiente, dice, entre tanto que tenéis la luz, dice el Señor, creéis en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, dice.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No, porque para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice Isaías en 53:1. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean, dice, con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dice. Aquí el Señor, hay algunos que confunden este versículo, dice, pero el Señor no quiere que aquellos se arrepientan. No, es que el Señor sabía que ellos tenían su corazón duro y ellos no iban a oír el mensaje de Isaías. Isaías dijo esto cuando vio la gloria del Señor y habló acerca de él, cuando leemos eso en el 6:1. Aquí se dan muchas razones por las que este llamado llegó en el capítulo 6 al profeta Isaías. Creo que hay dos razones que aparezca esta visión aquí en el capítulo 6 y no apareció en el capítulo 1, al comienzo del libro. Los primeros 5 capítulos fueron tristes, si recordamos, ¿verdad que sí? Trágicos y llenos de juicio. Mientras que el 6º capítulo aquí está situado aquí para que lleve un mensaje de esperanza a su pueblo. Esto nunca podría considerarse una segunda bendición de Isaías. Lo que dice aquí en el versículo 6 es que solamente un sello divino de autoridad sobre los capítulos anteriores, al igual que una garantía de la validez de todo lo que sigue. Aquí la visión también podría considerarse como una experiencia renovada, transformadora y alentadora, que da misericordiosamente a alguien que ha sido convocado al servicio divino. Aquí tales experiencias fueron otorgadas, por ejemplo, a los apóstoles Pedro y Pablo en Hechos 18. Independientemente de la razón por la que esta visión está situada aquí en el capítulo 6, hermanos, es para nuestro aprendizaje y para que Dios nos bendiga a medida que las estudiemos. En los versículos del 1 al 5, en el versículo 1 vemos la fecha de la visión que tuvo lugar en el año que murió el rey Usías, que era aproximadamente en el año 740 a.C. Este gobernador que sufría de lepra como resultado de su desobediencia con Dios, dice que no se recuperó de esta enfermedad y murió siendo leproso, como lo estudiamos anteriormente, ¿verdad? Aquel que quiso tomar los servicios de los sacerdotes. Aquí Isaías comienza con una nota triste, mencionando la muerte de este rey. Pero termina con una nota victoriosa cuando añade lo siguiente, dice Isaías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 1. Isaías entró en el templo y descubrió que por encima y más allá del rey muerto, Ezequías, había un único rey verdadero de la nación de Israel que no estaba muerto. Él ve ese otro rey por encima. Isaías vio aquí al Señor con todo su esplendor, majestuoso, sentado sobre el trono alto y sublime. Este era el mismo templo, hermanos y hermanas, en que Usías había intentado adoptar el servicio de los sacerdotes y librarse de ello. Porque Isaías estaba familiarizado con este templo. Había estado allí muchas veces. Por lo tanto, esto puede enseñarnos que se necesitan los ojos del alma para ver a Dios y los oídos del corazón para escucharlo. En los versículos 2 y 3 leemos que por encima del trono había serafines. Habían serafines. Esta es la única vez que se utiliza esta palabra
y se hace en plural. Este es un orden inusual de ángeles. Cada uno dice que tenían 6 alas. Con 2 de ellas cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Los serafines clamaban, decían, Santo, 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 3 veces. En el versículo 3. Esto se refiere al 3 en la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esa luz de Dios, Isaías conoce enseguida a los serafines, hasta para darle ese nombre. Aquí la palabra Saraz significa quemar. No quemar como nosotros quemamos incienso o quemamos alguna otra cosa. Esta palabra significa consumir como en el juicio de Dios. Y está siempre en relación con una ofrenda de pecado, la cual es consumida sin descenso. Esto nos da parte de la importancia de los serafines. Expresan simbólicamente la santidad de Dios activa, que examina y quema. Recordemos que es la gloria de Jesús la que ve Isaías. Y la triple alabanza de los ángeles cuando dicen Santo, Santo, Santo. Y garantiza que Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como lo leemos en Colosenses 2:9. En el versículo 4, mientras se proclama el canto de adoración, los mismos postes, las puertas, los fundamentos comienzan a moverse como respuesta respetuosa a su gloria. Es como dice las escrituras. Toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra por el Señor. Todo ha sido dado a Él, nuestro Rey Príncipe Jesucristo de Nazareno. Todo ha sido dado a Él. Ahora llegamos a la parte personal de la visión, donde vemos al Señor preparando un vaso de honor para su uso. Ahora llegamos al llamado más detallado de Dios a un hombre que está registrado en la palabra de Dios. En aquellos días dice que los fugaces momentos de Usías, Isaías vio más allá de este rey y vio el gran Señor. Vio a Jesús, a Jehová. Dice que su presencia llenaba el templo. Acudimos ahora al nombre Isaías y vemos al Señor preparando un vaso para su honra y su uso. ¿Cuánto de nosotros no deseamos que el Señor prepare lo mismo que preparó a Isaías para nosotros? El versículo 5 es el primer paso del llamado. Y observemos la palabra de Isaías. Dice, entonces dije, dice Isaías, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, dice, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, he visto, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice que nadie ha visto a Dios, y aquel que ve a Dios muere instantáneamente. Sin embargo, Isaías ahí se sintió con miedo, porque dice, yo soy un hombre de labios inmundo. Soy un pecador, mientras tanto estoy en la presencia del Dios santo y yo no soy santo. Y ahí él clama a Dios porque no quiere morir, porque él sabe que va a morir. El primer paso aquí es que él es llevado a esa luz santa en la cual ve todo con claridad, exactamente como es. Y al momento clamó a él, muerto y un hombre de labios inmundos soy, dice Isaías. La luz del Señor Jesús hace que nos detengamos y revela en nosotros antes que nada que somos pecadores e impuros, todos, como dice la Escritura.
No hay uno. Todos somos impuros. Solo aquel que vino del Espíritu Santo. Sin embargo, la luz que brilla a nuestro alrededor es la luz del Señor Jesucristo. Y en su presencia todos somos como trapos inmundos. Isaías reconoce al instante que sus propios labios son inmundos, no meramente los de su prójimo. Él tiene la misma constitución que el resto de todos nosotros. Bajo la luz, hermanos y hermanas, de esta gloria del Señor, no hay diferencia entre nosotros, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo vemos en Romanos 3:23. La única diferencia entre los perdidos y los salvados es el hecho de que nosotros hemos confesado que Cristo es quien marca la diferencia. Cristo es la diferencia entre la muerte y la vida. En los versículos 6 al 7 vemos que uno de los serafines se acercó a Isaías y tenía un carbón encendido en sus manos que había sacado del altar y puso ese carbón encendido sobre la boca de Isaías y dijo: he aquí que esto toca tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías es limpio instantáneamente de su pecado. En la presencia de Dios, Isaías se vio a sí mismo inmundo, como somos todos. No hay un santo, como dije anteriormente. La diferencia la marca Jesucristo en nuestra vida. Siempre, mientras más cerca estamos de Él, más entendemos el pecado que está en nuestra vida, porque Él es santo. Veamos ahora ese carbón tomado del altar. La palabra tomado aquí no era algo casual e inoperante, no, sino que la palabra transmite el mismo significado importante aquí que encontramos en Lucas 8:45, cuando el Señor sintió el ligero toque y preguntó: ¿quién me ha tocado? Este es el toque siempre. En ese toque siempre hay un efecto, una comunicación de virtud. El carbón encendido es entonces nuestro Señor Jesucristo aquí, pero no sobre el trono alto y sublime que estaba levantado, sino el Señor Jesús levantado en la cruz aquí. Aquí vemos en una sola escena lo que tuvo lugar históricamente en dos acciones, antes y después de la entrada triunfal en Jerusalén en Lucas 19. Y después él llegó a sentarse sobre su trono, pero el pueblo no estaba preparado para recibirlo a él como su rey. No, todavía no. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. De modo que él se baja de su reino, por así decirlo, del trono, y se sitúa a sí mismo sobre el altar. Se convierte en el cordero pascual o el carbón encendido, aquel que volvió lo impuro a puro. Hay dos altares de donde podría proceder este carbón. El altar de oro que está en el lugar santo, llamado el altar del incienso, o el altar de bronce situado en la entrada misma del atrio, y llamando el altar del holocausto. Ya que el carbón encendido habla claramente de modo mediante el cual el pecado fue quitado y perdonado. Este carbón no pudo provenir del altar del incienso. Este altar fue proporcionado para la adoración y para aquellos cuyos pecados habían sido perdonados. Este era el altar de bronce y no el altar de oro. El fuego por el cual estaba encendido el carbón debía haber sido entonces el fuego
de la no complacencia y el deleite de los cuales había siempre en el incienso, sino que era el fuego y el carbón del juicio. Hermano, el aldol en este carbón era el mismo que encontramos en el nombre de la multitud angelical llamada serafines. Al día como serafines. Debe ser diferente para nosotros hoy día, ¿verdad? Era bastante natural con el carácter de la dispensación en la cual todo era externo. El que los labios de Isaías debían ser tocados porque los labios son la manifestación externa de lo que somos realmente, como lo vemos en Mateo 12:37. Pero es el hombre interior, hermanos y hermanas, al que debe ser afectado o tocado ahora por ese carbón de fuego. Aquí vemos que es nuestro Señor Jesucristo sufriendo, ardiendo y siendo consumido para que nuestro corazón sea limpio. Cuando el corazón es cambiado en nuestra dispensación presente, entonces tenemos libertad y gozo para hablar y caminar con Él. El Señor siempre está ahí para cambiarnos. Siempre está ahí. Cuando seguimos en el versículo 8, Isaías oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, escuchemos la voz de Dios. Escuchemos esa pregunta del Señor día tras día. Y contestemos como contestó Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Seamos fieles al Señor, como lo fue Isaías. Seamos instrumento del Señor. Porque Él no va a preguntar a cada uno de nosotros. Él no va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿a quién enviaré? Y si usted no escucha la voz del Señor, no va a contestar. Algunas veces nos ponemos muy ocupados, hasta con las cosas de Dios, y no olvidamos oír su voz. Tengamos cuidado con eso. Saquemos nuestro espacio con Dios, nuestros 5 minutos de silencio con Dios a escuchar su voz, a decirle, Señor, te escucho. Señor, te escucho. ¿Qué quiere que haga? Heme aquí, envíame a mí. Saca ese carbón y toca mis labios y ame santo como tú. El libro de Isaías es fascinante, hermano. Cuando lo entendemos, vemos la gloria del Señor alrededor de nosotros. Porque nos muestra no solamente lo que pasó con su pueblo, pero lo que va a pasar en los últimos tiempos. Hermano, el tiempo se nos agota. Son las 8:03. Me pasé un ratito. Pido excusas. No me gusta hacerlo. El tiempo de Dios es perfecto. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana seguimos al terminar el capítulo 6 y tomamos capítulo 7 y capítulo 8. Que Dios le bendiga a todos. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, Gracias, amén. Como cada semana es que nos quedamos que, wow, cuánta información. Damos gracias al Señor por el conocimiento que ha puesto y la sabiduría y el denuedo en nuestro hermano para él compartir con nosotros lo que por gracia recibe y por ello le damos gracias a Dios. Tenemos que seguir repasando los capítulos para ver qué cosas más no entendemos, qué más podemos entender o qué preguntas tenemos.
Es fascinante este libro, como les dije al principio, hasta eso que andan diciendo por ahí que no, que hay siete mujeres para un hombre, todo está en la Biblia. Tenemos que tratar de ser ese remanente fiel, porque a este pueblo de Israel, miren cómo el Señor nos deja escrita esta historia de todo lo que pasó, cómo fueron castigados, todo lo que pasaron por alejarse de Dios, por no seguir su precepto, como Él nos tenía como esa viña que cuidó, esa viña que amó, y sin embargo le tenía hasta una torre alta para ver cuando venía el acecho, los animales que se comían las uvas, y que, porque tenemos que compararlo espiritualmente con nosotros, ¿qué hacemos? Damos uvas agrias, no obedecemos, no hacemos lo que el Señor quiere, y tenemos que ser ese remanente fiel, como en el tiempo de Isaías, que Isaías creía que era el único que quedaba, y el Señor le dijo, no, hay 7,000 más que no han doblado rodilla delante de Baal. Tenemos que limpiar nuestros corazones, acercarnos a Dios, como dice el ministro, sacar ese tiempo, no solamente para pedir a Dios, sino para escuchar lo que Él nos quiere decir. No estar todo el tiempo ocupado pidiéndolo, sino tratar de tener esa relación con Él para poder escuchar qué es lo que Él quiere y poder nosotros decir, heme aquí, Señor. Amén. Si alguien más tiene alguna pregunta, nuestra hermana Ramona, si tiene una aportación. Sabemos que estamos un poquito pasado de tiempo, le pedimos sí, de tiempo, pero tú sabes que como dice el hermano John, nuestro querido ministro, los tiempos del Señor son perfectos. Y si Dios ha querido que lleguemos a esta hora, porque Dios quiere que se haga la cosa correctamente. Y la verdad que el hermano ha aplicado todo esto muy bien. Todos estos versículos, todos estos capítulos que hemos leído hoy, son capítulos que, hermanos, si nosotros los leyéramos cuidadosamente y los reflexionáramos, nosotros no vamos a ver toda esa ira que Dios tuvo que tener con este pueblo, porque del versículo 8 hasta el 13 del capítulo 5, esos fueron restricciones que Dios le hizo al pueblo, porque Él decía que le han dado la espalda. Ellos decían que su pueblo no le estaba dando fruto. Y ellos sí plantaron uva, pero hicieron agria, nacieron agria y mala. Y esos frutos no eran buenos. Entonces, hoy en día, Dios nos está comparando esta lectura con nosotros mismos. Nosotros tenemos que buscar de la palabra y a no embriagarnos como esos hombres que pasaban horas bebiendo, festejando. Pero el mismo profeta Isaías le había profetizado que muchos a la larga iban a morir de hambre y de sed. Y porque si nuestros placeres no tienen la bendición de Dios, hermano, pueden destruirnos a la corta o a la larga. O sea, dejar a Dios fuera de nuestras vidas permite que el pecado entre en ellas. Dios quiere que disfrutemos de la vida, porque así nos lo dice en 1 Timoteo 6:17, pero que Él quiere que evitemos esas actividades que nos pueden apartar de Él, como está pasando hoy en día, que solamente las personas se dedican solamente a beber, a juca, a placeres, y se han olvidado de lo más importante, que es la palabra del Señor. Y es esta lectura, de verdad, estos capítulos, tenemos que reflexionarlo muy bien, porque aquí hay mucho demasiado hay. Y nosotros tenemos, porque mira en el versículo 20 del 5, como dice que a los malos los llaman buenos, y a la luz le llaman tinieblas, y de las tinieblas ponen lo amargo de lo dulce, y lo dulce por amargo. O sea, todo lo tienen al revés. O sea, nosotros tenemos que saber, hermanos, porque cuánta gente, cuando no observan con cuidado esa distinción entre el bien y el mal, pronto sobreviene la destrucción. Ay, negra. Es muy fácil decir Negra, nada y el pelo, ¿cómo va? por otro lo que es bueno o lo que es malo. Podemos pensar que emborracharse quizás no es, piensa uno que no es dañino, que las relaciones extramatrimoniales, que eso no es nada, que eso está bien. O sea, todas esas cosas que ellos ven malas, la llaman bueno.
Y nosotros tenemos que controlarlo. Tenemos nosotros que habitar bajo el abrigo del Altísimo para no entrar en tentaciones. Pero cuando damos excusa por nuestras acciones, quebrantamos esa diferencia de que son malas o que son buenas. Y eso, si tomamos la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra regla, todas las alternativas morales de la vida perecerán confusas. Pero sin Dios, vamos derechito al fracaso y a mucho sufrimiento. Y es lo que Isaías le había profetizado a todos estos hombres que se la pasaban bebiendo en banquetes, con tamboriles, con flautas. Todas esas cosas, el profeta se lo había profetizado. Muchos van a morir de hambre y de sed. Y muchos que no tuvieron el conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó, como dice la palabra. Esto es algo que nos enseña a nosotros a reflexionar mucho. Nosotros, cada vez que nuestro querido ministro nos habla de las palabras de Isaías, capítulo por capítulos, es bueno que nosotros, antes de que llegue la hora de la clase, nosotros los leamos en la casa primero, lo analicemos para cuando el ministro entre, nosotros ya estemos preparados de lo que nos vas a decir y esperar lo que Dios nos está hablando a través de ellas. Así que le damos gracias al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas. Nosotros no nos humillamos ante Él, como dice la palabra, que si su pueblo se humillare, si escuchara su voz, si orare, si buscara su rostro, si invocara su nombre, Él te lo suele. Dice entonces. Oye, esa palabra entonces significa que si tú no haces eso que dice el Señor, Él no lo va a hacer. Pero si tú te humillas ante Él, si tú lo buscas, Él dice entonces yo oiré sus oraciones, lo perdonaré y sanaré nuestra tierra. Qué bueno es el Señor y qué tan difícil es para nosotros. Él nos lo pone todo fácil. Somos nosotros los que no queremos acercarnos a Él. Pero gracias al Señor por esta oportunidad y este privilegio que nos ha dado a nosotras de escuchar palabras de vida y estudiar este libro de Isaías, que es tan importante para nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi amada. Y ya ustedes saben, como le decimos toda la semana, estamos dispuestos aquí a orar, cualquiera que no haya aceptado a nuestro Salvador. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que hacer más, como dice en Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, vamos a hacer lo bueno, vamos a acercarnos al Señor. Saben que estamos aquí dispuestos a orar en privado, en público, como ustedes deseen, estamos siempre a la orden. También los invitamos mañana a las 6 de la mañana, tenemos servicio de oración todos los jueves, pueden mandar sus peticiones, seguimos unidos en oración. Muchas gracias a todos los que están aquí. Y nuestra hermana Ramona nos va a despedir en oración. Si tienen otras preguntas, me la pueden mandar o la pueden poner en el chat y entonces así se la podemos contestar la semana que viene. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Hermana Ramona, adelante.